Más allá de la noche que titila en la infancia, más allá incluso de mi primer recuerdo, está Lola, mi madre, frente a un escaparate, empolvándose el rostro y arreglándose el pelo. Tiene ya 30 años de ser hermosa y fuerte y está enamorada de Joaquín Pablo, mi viejo. No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerte vida la fuerza de la mía. Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara, de su dolor inmenso como una puñalada, está Lola, la muerta, aún vibrante y viva, sentada en un balcón mirando los luceros, cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella se lo vuelve a peinar con algo de pereza y placer concertados. Más allá de este instante que pasó y que no vuelve, estoy oculto yo en el fluir de un tiempo que me lleva muy lejos y que ahora presiento. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable, cuando los dos recuerdos, el de mi madre y el mío, sean solo un recuerdo solo, este verso. Raúl Gómez Hattin nace en Cartagena el 31 de mayo de 1945. Y al nacer Raúl, mi madre tuvo que ser llevada a Cartagena por condiciones de su edad. Y allá nace Raúl. Por eso mucha gente cree que Raúl es de Cartagena. Pero Raúl nació por accidente en Cartagena, pero él es heretiano. Desde el punto de vista de sanidad, fue un niño enfermo porque él era asmático. Pero contó con el apoyo permanente de mi padre, quien hizo a la vez dos labores sobre Raúl. Era su padre y su abuelo. Era una persona muy culta. Él era abogado y además de abogado era sociólogo. Influyó mayormente con él. Vivía en charlas permanentes con él, lo ponía a leer artículos, lo ponía a leer y a comentarlos con él. Y esto hizo que Raúl pasara de una etapa de niño a hombre en una forma rapidísima. Estudió bachillerato, terminó su bachillerato de La Esperanza y de ahí ya él era una persona destacada en idiomas y en letras. Más allá de la muerte y sus desolaciones, que perviven intactas como la misma vida, hay un sol habitado de palomas y árboles que guarda tu futuro en mitad de mi infancia. Joaquín Pablo, mi viejo, viejo niño y amable, la edad nos confundió y nos separó dolidos, en mañanas de mayo esperando la lluvia y en las horas del brillo y las escaramuzas de los gallos de riña entre los matorrales. Hay un silencio grave parecido al olvido que me nubla los ojos y quiebra mi garganta en tus voces que guardo como una tibia sábana para el frío de los años y la soledad cansada. Eras el último hombre honrado que sobrevivía alegre. Eras aquel sentido sembrador de amorosas pasiones. En mitad de la vida se me escapó tu cuerpo como un frutal cargado, soleado y cuidadoso que me heredó sus mangos en lo más débil del alma. En el año 1955 fui a Cartagena a terminar mi bachillerato. Raúl estudiaba primaria, era un niño de 9, 10 años. Visitando a mamá me encontré con Raúl. Eso bastó, enseguida grandes amigos, a pesar de la diferencia de años. Iba desde entonces los sábados a buscarlo en la tarde y los domingos lo pasábamos juntos. Era un muchacho bien criado, bien hermoso, pero vestido de paño inglés en una ciudad tan terriblemente caliente como Cartagena. No era feliz con ese paño él, pero era el vestido que lo obligaban a ponerse porque era el que lo distinguía del resto del vecindario. Su abuela, Catalina, de la que habla en un poema, diciendo que le esquimaba el pan, era una vieja terrible,
Y Raúl era un niño bonito, bueno, delicado, inocente y sumiso. A esa abuela ensoñada venida de Constantinopla, a esa mujer malvada que me esquilmaba el pan, a ese monstruo mitológico con el vientre crecido como una calabaza gigante, yo la odié en mi niñez. Y sin embargo vuelve en esta noche aciaga con algo de hermosura. Por algo se dice que con el tiempo uno perdona casi todo. Vuelve con sus cicatrices en el alma defugada de un harem, con sus mierda en árabe y español, con su soledad en esos dos idiomas y ese vago destello en su espalda de alta espiga de Siria. Y durante 5 años asistió a la universidad. En ese periodo se despertó en él el actor que no fue nunca. Raúl vino de CRT, un poco financiado por su familia, a estudiar Derecho, como quería la familia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la actividad cultural de la universidad muchas veces no era un complemento de los estudios de Derecho, sino que sacaba al estudiante del área de Derecho y de pronto lo enfocaba a sus verdaderos intereses. Ese fue, por ejemplo, el caso de Raúl Gómez Jatín. La primera cosa que nos sirvió escénicamente era la figura. Era un hombre muy alto, tenía algo como de gran gorila, era un figurón, unas manos enormes y una gran capacidad de expresión muy espontánea. Era un magnífico actor del movimiento universitario colombiano, pero Raúl nunca se vinculó de verdad a un teatro profesional. Fue uno de los grandes intérpretes y realizadores, porque también trabajó como actor, como director y como dramaturgo, todas las áreas del teatro. Pero también, cosas que casi nadie conoce, era fundamental en los aspectos como la escenografía, la elaboración de máscaras, el vestuario. Después, por ejemplo, el montaje de una obra en la cual fue magnífico actor él, que fue La Gran Imprecación frente a los muros de la ciudad, una obra de Tancred Dorst, donde los dos actores centrales eran Raúl Gómez Jatín y Tania Mendoza, que Tania era la gran amiga de Raúl aquellos días. Mujer de una belleza de otra parte, tuviste que cruzar el océano para encontrar el amor. Te nos fuiste, Petulia, casi para siempre, y casi ninguno de nosotros se dio cuenta de lo ensimismados que estábamos con nuestras anémicas vidas para entender tu aventura de amor. Mujer con una carne oscura y silenciosa, compañera, ninguno de nosotros supo retenerte. Siempre estabas demasiado ausente. Desde entonces te nos estabas yendo. En el lugar del escenario, una trágica creciente, como una luna, como una droga amorosa para el ojo que la ve y no se sacia de ver tanta hermosura ardiendo sobre unas miserables tablas de roble apolillado. Tania Mendoza Robledo, precoz trágica de los escenarios colombianos. Bruja, moría en cada noche como la flor de la coraguala y perfumaba de tristezas a todo el que tuviera la dicha terrible de contemplarla. Donde esté la imagino animando algo casi modesto en apariencia, algo que casi no le importe a nadie. A medida que Raúl iba viviendo como conflicto esta relación entre la disciplina teatral y un poco el desbarate de su vida personal, fue encontrando que el camino de la poesía, de la lírica, era más un trabajo personal. Él con la poesía no le tenía que rendir culto sino como a las musas, pero las musas no lo regañaban, ni le pedían que cumplimientos de horarios, ni le pedían que memorizara ninguna letra. Él estaba con una mochila llena de papelitos con sus poemas. Y poco a poco empezó a volverse un poeta, yo diría como los poetas malditos, un poco al estilo de Rimbaud.
Y en el caso de Raúl Gómez yo diría lo mismo, que tuvo una vida, que tuvo unos percances y que fue muy dramática y que para él se convirtió en un suplicio a la larga y que terminó tirándose, arrojándose frente a un bus. La realidad es que eso pasó en la vida de Raúl y la vida de Raúl, como la de mucha gente, pasa, pero su obra poética, la que él vivió en su lucha y en el combate interior diario, esa obra sobrevive como uno de los poetas más grandes del siglo XX en Colombia. Este encierro es brutal. Sin embargo, aquí me acoge la comodidad. Un pan, un lecho. No tengo nada de qué quejarme. Y aunque lo hubiera, tampoco lo haría. Si no me quejo de tener un Dios terrible en mis entrañas, ¿por qué me dolería de mi encierro? Si ya estuviéramos a tiempo de ubicarlo pues dentro de un contexto, yo diría que Raúl es el corifeo o es el que preside pues a la pléyade de poetas colombianos que han escrito a partir del Frente Nacional hasta el fin de este milenio. En realidad pienso que Raúl es la sinfonía de nuestro tiempo. Raúl vivía la poesía, Raúl era poeta no solamente cuando escribía versos, Raúl era poeta cuando se caminaba con esa manera señorial por las calles de Cartagena, era poeta cuando se sentaba en silencio a fumar interminablemente, era poeta cuando hablaba, era poeta cuando peleaba. Gallo de onis y oros y marfiles rutilantes, quédate en el ramaje con tus putas mujeres. Hasta el perdido, el robado, hasta el loco. Anoche le oí a mi padre y llegó tu hora. Mañana afílame la tijera para mutilar el talisayo. Me ofrecieron una pelea para él en Valledupar. Levántate temprano y atrápalo a la hora del alimento, dijo mi padre. Talisayo campeón en 3 encuentros difíciles. He rogado y llorado que te dejen para siempre como padre gallo, pero a mi viejo ya le dieron el dinero y me compró un juego de dominó para engañarme. Pero ya estás cantándole la oscuridad para que se vaya. Te contestaron tus vecinos y mi padre está sonando sus chancletas en el baño. Es imposible evitar que te manden otra vez a la guerra, porque si mañana te espanto, padre de todas maneras hará prenderte por José Manuel el Indio. Así que prepárate a jugarle sucio a tu contendor, pues le robé al indio un veneno de serpiente cascabel para untarlo en las espuelas de Carey. En medio del tumulto y la música de acordeones, me haré el pendejo ante los jueces que siempre me han creído un niño inocente y te untaré el maranguango letal. Es infalible como el mismo diablo. Voy a apostar toda mi alcancía a nuestra victoria. Con lo ganado construiré un disfraz de carnaval y lo adornaré con tus mejores plumas. Su gran libro de poesía es Tríptico Seretiano, porque es una poesía que recoge su esencia, pero no únicamente su esencia como ser humano aislado, sino su esencia alimentada de las raíces populares. Supo cuestionar a la sociedad a través de su palabra poética. Yo creo que de las cosas importantes que dejó Raúl es rescatar la palabra poética a nivel colectivo. Hay un poema en donde él refleja una profunda ternura y se llama 3 en 1. Va Catalina, viene Catalina, llegó Catalina. Junto a mi pecho, como un gorrión, una abuela, una hermana, una amiga, su melena calienta mi corazón. No quiero que se vaya, si es tan tierna. Si parece que tuviera, en vez de huesos, plumas, en vez de voz, un cálido aliento, en vez de amistad, un puro amor. Catalina vale 1.000.000 de besos en poemas. Catalina es un corazón de viento, y ese viento quisiera serlo yo.
decir, él siempre le canta a la mujer. La mujer ha inspirado buena parte de la poesía de Raúl Gómez Hatten. Son mujeres que han venido de la infancia, cruzando el viejo puente de madera de Cereté con sus faldas manchadas de mango, porque eso fue lo que se quedó en Raúl Gómez Hatten, esa infancia llena de amores, esa infancia en la que se sintió protegido, en la que se sintió amado por sus amigas, por sus compañeras y amigos y también por su madre. Esos fueron los momentos, unos momentos que le marcaron honda huella en el poeta. Como fuerza de monte en un rincón oscuro, la infancia nos acecha. Así el leopardo, Martina Isabel, el leopardo que se asoma por tus ojos, asaltado derrumbando años, y sobre mi niñez de bruces me ha derribado. Sueños de un día trepando los peldaños de la eternidad. Tú venías por el sol y yo era de barro triste. Tú tenías noticias del universo y yo era ignaro. Los años, Marta, con su carga de piedras afiladas, nos han separado. Hoy te digo que creo en el pasado como punto de llegada. Por el arte, la mujer permanece en la poesía de Raúl, pero también por el arte encontramos a la mujer hecha música a través de Beatriz Castaño. Dibujo tu perfil del faro a las murallas, luz de alucinación son tus ojos de hierro. El mar salta en las piedras y mi alma se equivoca. El sol se hunde en el agua y el agua es puro fuego. Casi de sueño, eres casi de piedra en el vaivén del tiempo. Arquetipo amoroso, firme en la turbiedad, esa manera tuya de calmarme las lágrimas, de desbocar tu cuerpo contra el mío, enloquecido como un potro en una llanura incendiada, de verte tus palabras en mi entendimiento cual veneno que cura la ausencia, de recordar cosas usadas y olvidadas con un vuelo que ilumina y asombra. Es tarde, amor, el mar trae tormenta, hay una luna pálida que recuerda tu ombligo y unas nubes livianas y pesadas como tus manos beben sedientas. Así cuando ya sobre tu boca muero, así cuando ya
Conocí a Raúl en el año 77 porque era muy amigo de mi ex compañero Juan Manuel Ponce. Ellos estudiaron juntos en el externado Derecho y tuvieron una amistad muy profunda, muy hermosa desde su adolescencia y ya venían pues siendo amigos hacía años. Y yo, pues la mujer de Juan Manuel Ponce, a conocer al amigo, a conocer al poeta, a conocer al actor de teatro. Nos entendíamos mucho en las cosas cotidianas, yo lo consentía mucho. Entonces yo conocí la poesía de Raúl en ese entonces, empezaba a escribir hasta ahora porque estaba dedicado más al teatro que a la poesía. El primer poema que yo canté de Raúl fue Si las nubes. A él le gustaba inclusive mucho cantarlo conmigo. Anticipan en sus formas la historia de los hombres. Si los colores del río no figuran los designios del dios de las aguas. Si no remiendas con tus manos de astromelias las comisuras de mi alma, si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos, ¿qué serán de mí? Las nubes no anticipan en sus formas la historia de los hombres. Si los colores del río no figuran los designios del dios de las aguas, si no remiendas con tus manos de astromelia las comisuras de mi alma, si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos, ¿qué será de mí? Laila, 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 laila. Y las nubes no anticipan en sus formas la historia de los hombres. Ya Raúl empezó a enfermarse gravemente en esos años y tuvo su primera crisis, que nos tocó llevarlo a clínica. Y ya lo vi, digamos, anualmente de ahí en adelante porque su enfermedad era, como tú sabes, cíclica. Finalmente cada año le tocaba venirse a Bogotá, mandado pues de CRT o de Cartagena a una clínica de acá. Y Juan Manuel y yo vivíamos juntos todavía, íbamos a la casa, lo sacábamos de la clínica y él en esos momentos era cuando escribía. Entonces, por ejemplo, Retratos, él lo escribió en mi casa. Fueron 2 meses de trabajo arduo donde él nos dictaba. Y Armando Carrillo, un poeta de Cúcuta, buen amigo también nuestro, transcribía a máquina. Yo creo que Raúl no pasó de los 10 años. Era una persona muy tierna, muy emotiva, muy buena, una pureza interior muy impresionante. Su muerte me dio mucha tristeza. Yo no quisiera que lo recordaran como una persona que se drogaba o que bebía o que tenía problemas mentales. Yo quisiera que lo recordaran como el gran poeta que es. La poesía de Raúl es una poesía de tierra caliente colombiana. Estoy diciendo que es una poesía que emana todos unos sudores, exuda tierra caliente nuestra, ese vaho, esas flores, esas frutas, esos animales. Me gusta que es atrevido. Aquí donde todos son tan falsamente pudorosos y tan convencionales, o somos en la poesía, Raúl no. Raúl traspone allá su corazón y traspone su sexo y traspone su personalidad en su poesía. Llegó abril, con sus aguas escasas,
colocando diamantes en cada hoja. El mes de los árboles aún sedientos, el mes de la enredadera que trepa el muro. Joven abril, como un adolescente casi virgen, te deseé en las tardes de verano y ahora llegas primoroso a encantarme con el batir de tu llovizna. Amado abril, beso tu piel de esmeralda, me entristezco bajo tus cielos grisáceos. Con las voces de tus pájaros me hago un nido del tamaño de mi deseo. En ti, estremecido de ternura, derramo la leche agria del amor que ha esperado. Gran momento de Raúl como poeta es el tríptico cereteano. Hay una primera cosa que yo no sé si se ha dicho antes y que la he pensado últimamente, y es que en la poesía colombiana son escasos los momentos en que hay una identificación amorosa de la palabra con el paisaje. Y Raúl en el tríptico cereteano logró eso. Lo que hay es un inmenso amor de un hombre por su río y por su valle. Lo que hay es una gran exaltación de la naturaleza y del medio ambiente que lo vio nacer y que es su patria más íntima y su patria, que es su patria chica. Quien lea esa poesía aprende a amar el valle del Sinú y al río y a la identificación del hombre con el río. Raúl era una fuerza de la naturaleza y su poesía es la manifestación de una fuerza de la naturaleza. Yo creo que no hay unas categorías retóricas que aplicarle a esa poesía. Esa poesía crea sus propios límites, define sus propias pautas retóricas. Soy un dios en mi pueblo y mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago. Porque me inclino ante quien me regala unas granadillas o una sonrisa de su heredad. O porque voy donde sus habitantes recios a mendigar una moneda o una camisa y me la dan. Porque vigilo el cielo con ojos de gavilán y lo nombro en mis versos. Porque soy solo, porque dormí 7 meses en una mecedora y 5 en las aceras de una ciudad. Porque la riqueza miro de perfil, mas no con odio. Porque amo a quien ama. Porque sé cultivar naranjos y vegetales aún en la canícula. Porque tengo un compadre a quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio. Porque no soy bueno de una manera conocida. Porque no defendí al capital siendo abogado. Porque amo los pájaros y la lluvia y su intemperie que me lava el alma. Porque sé dar una trompada al hermano ladrón. Porque mi madre me abandonó cuando precisamente más la necesitaba. Porque cuando estoy enfermo voy al hospital de caridad. Porque sobre todo respeto solo al que lo hace conmigo, al que trabaja cada día un pan amargo y solitario y disputado como estos versos míos que le robo a la muerte. Yo diría que es una obra cuyo eje, cuya clave es la imagen de la libertad. Creo que es el elemento que unifica en gran medida su obra. Esto es una especie de estética de la libertad, ¿no? Que se plantea en función o en relación con un medio cultural que precisamente niega la imagen de la libertad. En relación con ello podríamos decir, por ejemplo, que hay dos tonos fundamentales en la voz que genera la obra de Raúl Gómez Hatti. Digamos, un tono recogido, un tono interior, básicamente, un tono casi autorreflexivo. Es una poesía, yo diría, penetrada por un sentido de la vida finalmente trágico. Frente al mar olvidaba a aquellos hombres rudos, mensajeros de un mal que hoy me parece triste, autoridades fieras del poder de los otros, agresores gratuitos del niño que yo era. Ante el mar encendí mis primeros poemas
defendiendo mi causa de sus asolaciones. Altanera multitud que quería imponerme una verdad no hecha a mi ser ni medida. Hoy los veo deambular por el mar de la vida, con la cabeza oculta bajo la sombra grave de sus mediocridades adornadas de oro. Y sus hijos son sombras de sus sombras marchitas, debilidades ciegas que esa edad germinó. Y yo mismo me apeno ante ese tiempo amargo. Junto al mar me consuelo y recuerdo sus ojos. Padres e hijos son calcomanías oscuras de ese mal que no cura pero tampoco mata, de ser hombres de río con el alma anegada. El análisis de Los hijos del tiempo de Raúl Gómez, yo lo iniciaría retomando uno de los versos que aparece en su poema Antínuo. Yo, tan ignorante y frágil y pequeño, tengo un amante que es el dueño del mundo. La autopercepción que yo entiendo que Raúl expresa en este punto es definitiva y significativa para todo el texto. La debilidad, la fragilidad, en cierto sentido, la infantilidad del poeta se combina y se complementa con otra percepción, con la otra parte de la autopercepción del poeta, que es la de ser él el dueño del mundo. Adriano, que es la contraparte de Antínuo en este caso, es también el poeta. Raúl recorre en Los hijos del tiempo una historia de la cultura que abarca desde los periodos milenarios de los faraones egipcios, pasando por la época mosaica, hebraica, recorre la cultura griega, el momento de la cultura romana, la Edad Media europea, el Renacimiento. Hay momentos a que alude a circunstancias históricas que tienen que ver con la modernidad, y cierra finalmente con los cuadros del periodo inicial de la conquista española en América y el gran cuadro, el cuadro magistral de la modernidad contemporánea del poeta, que es la modernidad de su CRT. Está enamorada del asesino que la obliga noche tras noche a exprimir su memoria de la ancestral leyenda multiforme y extensa para salvar por un momento su indefensa vida. Y mientras cuenta y cuenta Sherezada, el califa la besa y acaricia lujurioso, y ella tiene que seguir entreteniéndolo contando, porque el verdugo espera en cada madrugada. Está a merced de quien la oye emocionado, pero no levanta la sentencia a muerte. El artista tiene siempre un mortal enemigo que lo extenúa en su trabajo interminable y que cada noche lo perdona y lo ama. Él mismo. Detrás de esta escenografía cultural, histórico-cultural, nosotros encontramos los mensajes cifrados que el poeta nos quiere dejar y logra dejarnos por escrito. Esos mensajes cifrados son temas y asuntos que vienen siendo tratados por el poeta desde sus primeras obras y que se mantienen siendo tratados después de Los hijos del tiempo. Lola Hattin es la gran metáfora de este libro. Pero lo interesante de esa gran metáfora es que Lola Hattin no es ella el río, Lola Hattin contempla el río. Y es contemplando el río, es decir, contemplando el tiempo, como Raúl se concibe venido a la vida, y Raúl se concibe a sí mismo vivido y viviente. Es mirando el transcurso, el flujo del agua de la vida, como es posible recuperar cuando se ha perdido o construir cuando no se tiene la propia identidad. Está Lola, la muerta, aún vibrante y viva,
sentada en un balcón mirando los luceros, cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella se lo vuelve a peinar con algo de pereza y placer concertados. En Raúl Gómez Hattin hay una lucidez en su propia locura. Siempre he recordado también la frase de Hamlet: en la locura está mi método. Hay algo de método en la locura. Raúl Gómez Hattin, que por momentos parece simplemente asistir o visitar una temporada en el infierno, decide quedarse en el infierno. Y está lúcido y está consciente de que ese es el infierno que se corresponde con su propio modo de vida. En numerosos poemas vuelve a tener conciencia de su propia muerte, conciencia de su propia degradación. Así que sí, muchos críticos o comentaristas se equivocan al dar una cierta mirada piadosa sobre Gómez Hattin, yo diría que no. Él es artífice de su propia caída, de su propio descenso en el infierno. Y su lucidez está, extraordinaria por cierto, está en la conciencia que él toma de esa caída. Tiene incluso por momentos la gran lucidez de saberse loco y de buscar una especie de vacaciones o de treguas en manicomios o en centros de salud, para volver otra vez a encender los motores de la locura y de su propia degradación. Este hombre aparentemente arrogante es sin embargo un hombre con una alta conciencia de su propia estima. No dejarse humillar, no dejarse, incluso la idea de solidaridad que algunos amigos intentaban ofrecerle, es una idea rechazada por él. Es la altivez del poeta que está consciente que no merece piedad, que cuanto hace, lo hace porque su vida en lo más profundo de los infiernos, es una elección personal. Es consciente que está rompiendo con la moral dominante, es drogadicto, es homosexual, no lo oculta de ninguna manera, pero tampoco hace de eso un exhibicionismo. Yo diría que la fortaleza de Raúl Gómez Hattin como personalidad es su propia debilidad. Y él tiene conciencia de que se fortalece en la debilidad, en la conciencia del vicio, en la conciencia de las transgresiones sociales. El carácter maldito de Raúl está en la renuncia a la simulación. Y esa es la ruptura imperdonable para las buenas conciencias de la sociedad que solamente después de muerto empezaron a reconocer la grandeza de este poeta. Ese poeta no sé de dónde será. ¿Quieres saber del Raúl que habita estas prisiones? Lee estos duros versos nacidos de la desolación. Poemas amargos, poemas simples y soñados, crecidos como crece la hierba entre el pavimento de las calles. Si un hombre no tiene infancia, no tiene nada que hacer. Es un desdicha. Tiene que convertirse mínimo en poeta. Por lo menos eso, si no hay más salida. Los poetas no son normales. Los buenos poetas todos son quizá más locos que Raúl. Posiblemente con menos abuelas malas y con menos mamás demasiado buenas. Pero no se puede ser poeta si no se está loco. Y no se puede ser un poeta de este siglo si esa locura no corresponde a la época también. Raúl no pudo volverse loco en el siglo pasado, ni el que viene. En este, donde se encontró con que la marihuana, la coca, el ácido lisérgico, una cantidad de cosas para escapar que no le sirvieron sino para acelerar, para perfeccionarle el aparato de la locura. Porque era como un motor su locura, él la encendía. Él no fingía estar loco cuando aprovechaba su locura. Eso no lo fingía, pero movía el botón y ¡pam!, enseguida loco lo suficiente para escapar de la calle. Pero un día quizá ni siquiera movió ese botón. Se prendió solo el motor y quedó loco.
Ya no se recuperó, duró más de 6 meses loco antes de matarse, sin recuperación. Los amigos lo abandonaron. En la clínica mental vivo un pedazo de mi vida. Allí me levanto con el sol y entre tanto escribo mi dolor y mi angustia sin angustias ni dolores. Ataraxia del espíritu en que mi corazón como una mariposa brilla con la luz y se opaca como un pájaro al darse cuenta de los barrotes que lo encierran. Yo entendí desde el principio que no era enfermo la persona, sino el siglo que representaba Raúl allí, porque es un poeta del siglo. Este siglo lo va a distinguir Raúl un poco con su poesía, no se puede negar que es un hombre de su tiempo. Y este es un siglo enfermo, un siglo que crea bombas atómicas y hospitales. Óyeme, declara la guerra e inventa una Cruz Roja. Todo este fenómeno que ha enfermado a la sociedad era Raúl. Era él, estaba en su tiempo. Las lecturas de su padre que le quitó la infancia lo ayudaron a ubicarse en este tiempo. Ese mal le sirvió. Es decir, mató al niño pero salvó al poeta. Catalina con sus horrores, esquimándole el pan a ese niño que parecía una flor más que un niño, eso produjo al poeta. Esa benevolencia de madre que no sabe ser madre porque no castiga. La madre buena es la que castiga. Todas empechichan, muy pocas castigan y por eso hay muy pocos grandes hombres. Esa madre que lo hartó de quibbe crudo, ¿sí? También le hizo bien. ¿Sí? Sí, eso lo sacó del trabajo, lo volvió perezoso. Y si no se es perezoso, si no se está en una hamaca, ¿cómo se puede escribir algo del alma? Tengo en la cabeza un pájaro celeste que anida en esta prisión. Tengo en ese pájaro un ardiente corazón. Tengo en ese corazón una frágil esperanza de volar a Dios. Las nubes no anticipan en sus formas la historia de los hombres. Si los colores del río figuran los designios del dios de las aguas, si no remiendas con tus manos de astromelias las comisuras de mi alma, si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos, ¿qué serán de mí?